Un muy buen día. Vamos a continuar con la enseñanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 119, 105. El Salmo 119, 105 dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, como vemos aquí están hablando en los salmos, no es precisamente el salmista David, por si acaso, es Nun. Dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. Primeramente tenemos que saber una cosa, que esta palabra nosotros tenemos que amarla, meditarla, guardarla. Entonces tus pies no van a andar por mal camino. Adquiriremos con ella inteligencia, aborreciendo todo camino de maldad. Es decir, hermano, nosotros podemos tener, como digo, podemos saber la palabra de Dios, sabemos cómo podemos encaminarnos, pero muchas veces nos tocan caminos donde hay solamente oscuridad, y por lo general, estando en este mundo, es lógico que donde sea que tú vayas, tú vas a encontrar oscuridad. Es donde nosotros tenemos que estar despiertos e incluso anticipado a cualquier acontecimiento que pueda pasar en el momento. El camino de oscuridad se necesita luz para no tropezar con raíces de árboles de oscuridad. Cuando hablamos de árboles de oscuridad, hablamos de hombres que te van a enseñar todo conocimiento de este mundo. Y dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que te tengas cuidado con la falsa ciencia, que no andemos oyendo por ahí y creyendo en fábulas de hombres que cuentan cómo fue su historia, o tradiciones que muchas veces el hombre quiere inculcarte a ti para que camines como ellos han caminado, porque aparentemente a ellos les va bien. Entonces, de todas estas cosas nosotros tenemos que tener cuidado. Y es por eso, hermanos, que nacen las religiones y el seguimiento a los hombres, muchas veces por las tradiciones y costumbres del mundo que al mundo le han sucedido. Es por eso que yo digo que cuando en el mundo hay milagros de parte del enemigo, es difícil que a esa persona, cuando tú vas con el evangelio de Cristo, es difícil sacarlos de ese camino. Porque va a ocurrir que muchos se entregan a los santos del mundo, de aquella religión que ustedes saben que adoran a muchos santos, y le piden por decir, por el bienestar de su familia, o porque uno de sus familiares lo han desahuciado. Entonces le empiezan a orar a determinado santo, y le resulta que hay milagros en esos momentos, y que esa persona se sanó. Entonces toda esta voz va a ir corriendo, y va a llegar muchas veces a oídos de muchos hombres cristianos, aparentemente cristianos, o evangélicos, como yo le digo, más evangélico que cristiano. Porque muchas veces hasta el evangélico quiere resultados rápidos, por eso son evangélicos, porque quieren muchas veces resultados rápidos. Como dicen por ahí un siervo de Dios, piensa que Dios es como la lámpara de Aladino, que la flotan y ya quiere que le salga el genio y le concedan todos los deseos que ellos quieren, sin importar muchas veces las condiciones en que se encuentre. Una de las verdades que dice las escrituras es que Dios no escucha pecadores. Es lo que le dijo aquel hombre ciego a los fariseos cuando le había devuelto la vista a Jesús. Lo que yo sí sé es que Dios no escucha a los pecadores. Pero hay alguien que sí lo escucha. ¿Y quién es ese alguien? Ese es el enemigo, hermano, que sí lo va a escuchar y va a conceder muchos deseos. Las peticiones incluso de tu corazón te las va a dar. Y por eso él va a tener discípulos, o ministros, o sacerdotes mismos. Porque en el reino de tinieblas también se manejan sacerdotes. Y te van a querer inculcar
todas las cosas buenas que a ellos les pasa dentro de aquella religión o secta en las que se encuentra. Dios no es genio. Siempre Él va a escuchar a un corazón. Por eso dice que Él va a conceder los misterios escondidos de Él a los que lo aman a Él. Pero ese es un amor de verdad. Es en el amor de Dios. Es un amor que nace desde adentro. Muchos muestran solamente el amor hacia afuera nomás, por conveniencia nomás. El amor ante los ojos de los hombres nomás. Pero Dios quiere que tu amor nazca desde adentro, porque desde adentro quiere saber. Por eso nosotros debemos de cuidar aquellos pensamientos que tenemos. Nos ilumina. Esta luz que nos da Dios nos ilumina de raíces de filosofías engañosas, de valores falsos que te inculcan la gente. A medida que nosotros obedecemos la palabra, la luz que está en nosotros se va intensificando como la aurora, como el amanecer de cada día. Nosotros vamos a obtener más conocimiento de Dios a medida que obedecemos. Es verdad que la obediencia no es fácil cuando se está en Dios, porque hay obstáculos aquí en este mundo que vencer. Y por eso a muchos se les hace duro obedecer la palabra. Cuando tú estás en esta obediencia, en este sometimiento, estás en el sendero de la vida eterna, en el sendero correcto que tú tienes que andar. Porque tu camino va a ser alumbrado conforme tú vas caminando. ¿Y por qué vas caminando? Porque obedeces a Dios, porque te sometes a Dios. No vas a ser un cristiano de fácil convencimiento en el mundo. Por muy bonito que hable el mundo, no vas a ser un cristiano de fácil conocimiento. Aun cuando tú no sepas de lo que ellos están hablando muchas veces. Basta que te toquen un tema con respecto al poderoso de las cosas que se dan aquí en este mundo. ¿Quién las dio? ¿Quién las puso? Demostrarles que las cosas no se dieron así nomás, que un ser que las creó. Que no fue por una explosión que así nomás ocurrió, sino que hubo un ser que se manifestó en ese momento para la creación del mundo. No vas a ser una persona de fácil convencimiento tú, cuando tú obedeces a la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios, como hijos de luz aquí en esta tierra, marcando la diferencia. Por eso dice en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjate, cuando nosotros leemos esto, nosotros creemos que inmediatamente que nosotros recibimos a Cristo, nosotros ya somos hijos de Dios. No, aquí hay unos requisitos que cumplir dentro de esto de ser hijos de Dios. Por ejemplo, dice que Él nos engendra. Y ese engendramiento dentro de la matriz de la madre, ahí se va a formar un feto y ahí se va a formar la persona. Y mientras esta criatura no salga a la luz, difícilmente va a ser hijo. Mientras esta criatura no salga a la luz, difícilmente los que están afuera van a ser padres. Es en el momento que sale que nosotros somos padres. Porque en el momento que alguien está embarazada, se dice va a ser padre. Cuando ya tiene 3, 4, 5 meses de embarazado, 6 o 7 o 8, dice, ya va a ser padre. ¿Por qué? Porque hay una formación dentro del vientre o la matriz de esta mujer. Así mismo nosotros, hermanos. Si nosotros no nos dejamos formar por el Señor, difícilmente nosotros vamos a ser hijos y Él va a ser nuestro Padre. Porque no nos dejamos formar nosotros. Porque nosotros ponemos obstáculo a la formación del nuevo ser que Dios quiere en nosotros.
dice las Escrituras, dice más a todo, más. Esa palabra más quiere decir verdaderamente. Estaba viendo el Strong, el diccionario, ellos lo que quieren decir los griegos, dice Strong, más es verdaderamente, es decir, lo que está diciendo, los que verdaderamente recibieron a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una falsa o un falso recibimiento de parte de muchos cristianos acerca con respecto a Dios en su vida. Porque muchos no son convencidos por el Espíritu Santo, ni por Dios mismo, sino que los hombres los convencen. Y es por eso que muchos de ellos no llegan al conocimiento pleno de Dios, porque han sido convencidos por el hombre. Tal es el caso que le dicen, diga esto. El apóstol Pablo, cuando predicó, arrepentidos y convertidos. Y en ese momento que Pablo les hizo ver en las condiciones que se encontraban ellos delante de Dios, ellos se arrepintieron, se convirtieron. Pedro no le dijo por decir, a ver, repitan conmigo. Es el caso mío que un día yo ya había recibido a Cristo, pero sin querer, como era nuevo, volví a decir, y yo no sabía ni lo que había hecho, y me llamaron a la iglesia y me sacaron, y ¿qué pasa? ¿Qué hice? Yo ya había recibido a Cristo, pero todavía no sabía bien lo que era recibir a Cristo. Solo escuché decir, repita conmigo, y yo repetí. ¿Quién repitió esto? Yo. Y salí. Pero yo no había entendido lo que me había querido decir. Entonces hay muchas personas que están dentro de la iglesia por convencimiento del hombre. No llegan a entender ni el bautismo, hermano. Había un hombre que después de 2 años dice, ahora sí entiendo, ahora sí quiero bautizarme. Porque si no hay un verdadero recibimiento, no va a haber en la vida de ese hombre que está ahí un verdadero cambio en su vida. Y la mayoría de las megas iglesias que tú ves en el mundo andan así, convencidos por el hombre. Porque si hubiesen sido convencidos por Dios, no estuvieran en esa condición, hermano. Estuviéramos hablando de otra cosa. No estuviéramos hablando de tanta desobediencia, de la ignorancia del pueblo de Dios con respecto a la vida eterna, con respecto a la salvación, con respecto al sacerdocio. Muchos, como digo yo, están ejerciendo un sacerdocio y no saben que están ejerciendo el sacerdocio, pero están en contra del sacerdocio al mismo tiempo. Pero están ejerciéndolo. Dice la Escritura que es Dios que le trae al Hijo. Por eso dice Jesús, y aquellos que me diste, todos están bien, solamente el hijo de perdición. El único que se perdió fue de los 12, el hijo de perdición solamente, porque tenían que perderse. Pero es Dios que nos trae al Padre. Es el Espíritu Santo que nos convence. No es el hombre, hermano. Y muchos caminan incluso en el Evangelio por conveniencia. Porque le prometen incluso que todos tus problemas se van a terminar, que ya no te va a pasar nada, que todo te va a ir bien. Y cuando llegas al verdadero Evangelio, aquel Evangelio de Dios, porque lo estás poniendo en práctica verdaderamente, que empiezan a suceder muchas cosas contrario a lo que te prometió aquel líder evangélico que te dijo que te había presentado a Cristo. Esa es otra que Cristo le están presentando, hermano. ¿A cuál Cristo le están presentando? Porque muchos no conocen a Cristo, no saben qué es la cruz de Cristo. No saben incluso que todos los que vienen a Cristo, los que aceptan a Dios, tienen que ejercer sacerdocio, todos sin excepción, hermano. Porque a pesar que en el atrio que estaba el sol, la luna, las estrellas, estaban guiados bajo la luz natural, también habían sacerdotes ahí en el atrio. También habían sacerdotes en el lugar santo
y en aquel lugar santísimo donde estaba el sumo sacerdote, donde incluso nosotros ya tenemos acceso de acercarnos a Dios, pero siempre y cuando pidas en el nombre de Cristo Jesús. Claro, en ese tiempo no se hacía eso, pero en estos tiempos sí, tenemos acceso para hablar con el Padre directamente. Aquí no tienes que pasar tú por órganos regular para que pases al Padre, porque en el momento que estás en obediencia, tú mismo puedes dirigirte al Padre. Muchas veces sin necesidad incluso que tú, pastor o el ministro que tiene al frente, lo haga. Porque Dios siempre va a estar viendo la obediencia de su pueblo para atenderlo. Pero aquí en muchas estas iglesias o megas iglesias hay que pasar incluso por órgano regular para hablar con el líder evangélico que tienen en el frente, hermano. A veces las iglesias no son tan grandes. Y yo dije, ¿y por qué esto a alguien? Sí, así estoy viendo, dice. Aquí hay que pasar por órgano regular para acercarme al pastor, porque no me puedo acercar, dice. Cuando tú te puedes dirigir directamente a Dios, Dios te da esa facilidad de dirigirte como hijo, hermano. Porque todos nosotros como hijos naturales aquí en la tierra, nos dirigimos directamente a nuestro Padre. Nosotros no pasamos por órganos regulares. Aun cuando llega a ser nuestro Padre, por decir, un presidente de la República, un alcalde, cuando saben que el hijo está llegando, dice, Señor, ahí está su hijo, que pase. Fíjate, pero hay muchas iglesias que no se puede hablar ni con el pastor. Amén, hermano. Entonces, es un verdadero ¿qué? Una verdadera libertad que tenemos que tener nosotros. Un verdadero arrepentimiento. Nada es por obligación o porque alguien te está encaminando. Porque cuando te están obligando a eso, ya sea directa o indirectamente, te haces incluso una persona de doble camino, hermano. Que empiezas a obedecer al mundo y quieres obedecerle a Dios. Estás obedeciendo al mundo y quieres obedecerle a Dios. Jesús dice, ninguna fuente de agua viva, de agua, dice, bota agua dulce y agua salada. Pero lastimosamente hoy en día, muchos cristianos sí, botan agua dulce y agua salada. Porque quieren estar en el mundo y quieren estar con Dios. Quieren estar en el mundo y quieren estar con Dios. No, tú no puedes hacer eso. O somos de la naturaleza de Dios, o somos de la naturaleza de Dios. No hay opción aquí de que tú andes complaciendo al mundo. No hay opción de que te portes como un hombre híbrido dentro del evangelio de Dios. Sino que camines bajo la naturaleza de Dios. Por eso nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, tienes que caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. Ese de recibieron es echar mano, entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar, aprovecharse, hermano. Pero hay muchos que no pueden entrar al reino de Dios porque no han sido llamados, hermano. Porque Dios le pone el banquete ahí para que ellos empiecen a comer. Pero si no se tiene hambre, ¿cómo van a comer? ¿Cuándo comes tú? Cuando tú dices amén y aceptas esa palabra. Pero lastimosamente aún ahí están muchos diciéndole amén a todo, hermano. A veces hablan barbaridades, algo contrario a la voluntad de Dios, pero están diciéndole amén. Otros tienen el banquete ahí que se los están poniendo, que nunca han tenido ese banquete y se los están poniendo. Pero no comen, ¿sabes por qué? Porque son gente convencida. O hombres convencidos por el hombre mismo.
Hay otros que lastimosamente, en cambio, que sí son llamados, hermanos, que están ahí, que tú lo has sacado de las manos del enemigo, lo has arrancado, se lo has arrebatado al enemigo, y este muchacho quiere saber de Dios, tiene hambre de Dios, y tú vienes y le das un evangelio diferente al que Cristo nos ha dado. Aquellos que lo recibieron. Ahora, ¿cómo has recibido a Cristo? ¿Solo lo aceptas, lo has recibido como tu Salvador nomás? Nada más como tu Salvador. Como aquellas esas 7 mujeres que deseaban solamente el nombre de un hombre nomás. Y ellos iban a comer por su cuenta, se iban a vestir por su cuenta y no querían nada de nombre, solo querían su nombre. Pues así caminan muchas iglesias, solo con el nombre, hablando de Cristo, diciendo quién es Cristo, pero no aceptando lo que Cristo les está dando. Porque eso no es su Salvador. Porque cuando viene su Señor y le habla y le dice lo que tienen que hacer, cómo tienen que caminar, lero. No hay obediencia. Eso no es de Dios. Muchos llegan a decir incluso, eso no es de Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Aún cuando se les está hablando con las Escrituras. Por eso digo, si difícilmente tú puedes someterte a la Escritura, ¿cómo te vas a obedecer a la palabra de Dios cuando está saliendo de la boca de los ministros, de los sacerdotes de Dios? Es que cuando Cristo viene a nuestra vida, no es solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor. ¿A quién te debes someter? ¿A quién te debes tú? Entonces, cuando tú lo recibes, es echar mano. Es aprovecharse de lo que se te está poniendo ahí. Donde tú tienes hambre y sed de justicia, que ves el banquete y dices, esto está bueno. Tu oído empiezan a discernir las palabras, así como el paladar del buen gusto de las comidas naturales. Así tiene que ser tu oído con respecto a las cosas de Dios. Por eso nuestro oído debe estar bien afinado y bien limpio incluso, hermano. Hay muchos incluso, hermanos, que llegan a esto incluso, que les gusta lo que nunca han escuchado y aceptan que han estado equivocados. Pero se les mete por un lado, por un oído, y se les sale por el otro. Pero andan hablando de Dios por ahí y que tienen la verdad, pero fíjate, se mantienen a distancia. No buscan de aquel ministro que han aceptado que es verdad lo que le han dicho. Hay muchos así, hermano. Y eso, no sé, Señor, ¿cuáles duelen más? ¿Los que ya saben, se dan cuenta de la verdad, o los que no quieren entenderla? O los que no les conviene entenderla? Porque muchos te dicen ahí nomás y se van. No quieren saber de Dios. No quieren saber de la verdad de Dios. Creer literalmente es la firmeza que tú tienes que tener en Dios. Es la seguridad que tienes que tener en Dios. Moralmente, la fidelidad que tienes que tener en Dios. Tienes que tener fe. Y ya sabemos que la fe, según Hebreo, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Esa es la fe. No solamente, ¿por qué? Porque aquí nosotros muchos como cristianos solamente tienen la fe en que las cosas les vaya bien a ellos aquí en la tierra. Fe de las promesas de Dios, pero las quieren aquí en la tierra. Fe de que se puede levantar un muerto. Fe de que aquel desahuciado ya se sanó.
fe de que le va a salir un buen trabajo, pero se les acaba la fe en la espera, en la paciencia que tiene que tener en Dios. La palabra fe en el mundo, hablando del mundo, siempre he dicho, es una palabra en duda. La pone, esa fe, esa creencia, perdón, es una palabra en duda. Y yo aprendí en el momento que yo entré al Evangelio, yo me di cuenta que el creer en Dios no es una palabra en duda, sino la certeza de lo que tú estás esperando. Es parte, la creencia en Dios es parte de la fe. Y verdaderamente nosotros tenemos que caminar en esa fe. Y ser fiel, firme, leal. Empezar incluso a reinar. Fíjate. En fe estoy reinando, pero en obediencia. Porque la fe sin obra es muerta. Dios nos hace ver que nosotros estamos sentados ya con Él allá. Y es por eso que digo, será por eso que muchos dicen la salvación no se pierde. Porque Dios nos ve sentado. Lo que pasa es que dice así mismo Dios, diga el débil fuerte soy. Hablar positivamente de nosotros. Es lo que quiere Dios. Que realmente nosotros afirmemos la fe en nosotros. Dice las Escrituras que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, es basta. Pero yo digo, un grano de mostaza está entera, pues, hermano. Un grano de mostaza está completa. La fe ahí. Ahora, lo que tienes que hacer con esa fe es desarrollarla. ¿Y cómo se va desarrollando? A medida que vas caminando. Porque si yo te digo que cuando vine a Cristo yo ya tenía esa fe, mentira, yo te miento. Que si yo te digo que cuando yo vine a Dios yo lo amaba, yo te miento. Él me amó primero. Y aprendí a amarlo a través del seguimiento que yo hacía con Cristo. Lo seguía a Cristo. En el camino que Él me deja, en la verdad que Él me deja. Y es por eso que creo en la vida eterna. Cuando tú caminas en este temor de Dios, hermano, la palabra se te va a revelar. Y muchas veces no tenemos la revelación de la palabra, es porque no tenemos el temor hacia Dios. Y difícilmente la palabra se te va a revelar porque no hay ese temor, hermano. Y si tú no caminas en ese principio de la sabiduría, difícilmente. Aunque la sabiduría no es todo, tienes que tener inteligencia. Porque yo digo, entonces, ¿por qué se perdió Salomón si era sumamente sabio? Por eso también inteligencia es qué hacer con el conocimiento, porque la sabiduría es conocimiento. ¿Qué hacer con el conocimiento? Y actuar de acuerdo a la sabiduría que te da Dios, no la del mundo. Cuando tienes la inteligencia. Porque Dios nos pide que tengamos inteligencia. Muchos creen que la sabiduría va cogido ahí con la inteligencia. Es el conocimiento, es el saber. Porque muchos en el mundo usan su conocimiento, su sabiduría para malas cosas. O invierten mal en su sabiduría. Invierten mal las cosas. Hacen mal las cosas. A pesar que tienen sabiduría. Porque no la saben desarrollar en la inteligencia. No trabajan en la inteligencia. ¿Qué verdaderamente voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No basta. Por eso le digo, miren a Salomón. Cómo cayó. Cómo él fue al mundo. Teniendo tanta sabiduría. Porque yo no sabía, Señor, pero sabiduría, pues. Después de tú, Salomón. ¿Y por qué cayó?
Porque hay que tener inteligencia. Hay que caminar bajo la ciencia de Dios, bajo el conocimiento de Dios. Entonces nosotros debemos caminar con una mente positiva con respecto a las cosas de Dios. Positiva, hermano. Detallista. En eso de ser positivo, ser detallista, de tener sumo cuidado, incluso cuando nosotros hablemos. ¿Cuál es el nombre? Es la autoridad, el carácter de Dios. Todo lo que su nombre implica, autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, etc. Hay que saber lo que su nombre influye como atributo en la vida de nosotros. Cuando Moisés estuvo en el monte con aquella zarza, Moisés le dice a Dios, y si me pregunta tu nombre, ¿qué diré? Dile que vas en el nombre del gran yo soy. Y Dios se identifica como el yo soy. ¿Y a dónde lo ves al yo soy? Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida eterna. Yo soy el príncipe de paz. Pero cuando lo fueron a buscar a Cristo para ser crucificado, preguntaron, ¿quién es Jesús? Y Jesús le dice, yo soy. A lo que dice yo soy, todos cayeron. Porque es un nombre que implica autoridad, es un nombre que implica poder, es un nombre, es algo estable en Dios, es algo que no cambia en Dios. Es el Altísimo. Por eso ellos cayeron, apenas dijo, yo soy. Entonces debemos de saber qué implica el nombre de Dios. ¿Qué es creer en el nombre de Dios? Dice que le dio potestad, le dio también, dice, cuando tú lo recibes, obedeces, te sometes, te da autoridad. Autoridad aquí en la tierra para conmover los cielos, para bajar las cosas que están arriba, acá abajo, y deshacer las malas que están aquí abajo. Atarlas, las que están aquí abajo, las que nos hacen daño. Te da autoridad, te da poder aquí en la tierra. Porque su nombre es autoridad, pero es potestad, te da poder aquí en la tierra cuando tú aceptas a Cristo. Pero siempre digo, si lo estás obedeciendo. Toda predicación de un pastor, a veces aún cuando están en desobediencia, ellos hablan de la obediencia que hay que tenerle a Dios. Es la fuerza, la capacidad, la maestría. Fíjate que hasta maestría tienes que tener con respecto a eso. Cuando tú tienes esa potestad, eres un sobrehumano, o sea que te pasas como ser humano. Vas más allá, porque eso implica la potestad, de ir más allá de un ser humano. Ya hemos hablado lo que dice en 1 Corintios 15:50, que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Pablo dice que nosotros tenemos que ser una nueva criatura. Jesús dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Te da esa potestad, ese poder para que tú te venzas a sí mismo como hombre aquí en la tierra. Y para que no pongas excusas, es que somos humanos, todavía muchos evangélicos hablan así. Es que somos humanos, sí, sigue siendo humano, que te vas a quedar por ser humano. Y tú tienes que ser de las características, la naturaleza de Dios,
para que tú puedas alcanzar al Padre que está allá arriba. Porque Él te está esperando. Hermano, quiero que sepas una cosa, que cuando tú caminas en las cosas de Dios, estás obedeciendo a Dios, Dios también empieza a acercarse a ti. Eso lo vimos en el hombre, en el hijo pródigo, hermano. Cuando el padre ve que el hijo está llegando, él también se acerca. ¿Pero por qué? Porque está obedeciendo, está sometiendo, tiene temor. Porque vivió malos tiempos y ya no quiere vivir esos malos tiempos. Quiere dejar todos esos malos tiempos, esos malos ratos que pasó, los deja atrás. A lo que los deja atrás, él empieza a caminar y empieza a avanzar, y el Padre también, acortando camino, para que tú puedas llegar a la presencia de Dios. Porque hay obediencia. El Padre no se queda ahí sentado. Mi Dios no se va a quedar sentado a esperar a que tú llegues ahí donde está, sino que Él también se acerca. Es que a veces no vemos así la Escritura, hermano. No la vemos. Ese privilegio tenemos de Dios, que Él no es el gran jefe que se sienta ahí a esperar. Tienen que venir. Ah, sí, no, cuando esté aquí me dicen. No, Él se acerca, hermano. Él es tan bueno, hermano, que ha cortado el tiempo para que nosotros pudiéramos llegar a Él, para que nosotros llegamos. O sea, por causa de mi escogido, el tiempo se acortará. Mira qué tan bueno es Dios, hermano. Porque sabe el peligro que nosotros corremos aquí en la tierra, que te acorta el tiempo para que tú tengas tiempo de llegar a Él. Y Él no solo se queda ahí, Él avanza también. Él camina también a acercarse a ti. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Ya estamos a la puerta de que Cristo empiece a alzar su iglesia. Pero muchos no se han dado cuenta, hermano. Muchos siguen viviendo la vida loca. Cristianos, iglesias cristianas viviendo la vida loca todavía de este mundo. La vida loca, ¿por qué? Porque cogen cosas del mundo y las meten en el mundo. Y la ponen como que si fuera de Dios, porque todo le va bien. Lógico, todo te va a ir bien. Porque tienes que saber que quién te está gobernando. Cuando tú estás en esa potestad, tú tienes control. Fíjate, si tienes esa maestría, vas a tener el control. Dice las Escrituras que cuando nosotros venimos a Dios, dice que Él nos da un espíritu de poder y dominio propio. O sea, nos da control a nuestra vida. Fíjate lo que es la potestad. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad. Tienes el control de tu vida. Pero el diablo siempre va a estar ahí para que pierdas el control. Porque a eso es lo que va a atacar. Hermano, quiero que sepas una cosa, que el diablo no va a atacar a los desobedientes. Y hay muchas iglesias desobedientes, muchos evangélicos, que si yo hablo de evangélicos porque son desobedientes, si no le digo hijos de Dios es porque son desobedientes, si no le digo cristianos es porque son desobedientes. Hay muchos evangélicos por ahí que el diablo no los está atacando, jamás los va a atacar. Y es que piensa que predicar el evangelio es todo. Hermano, los testigos de Jehová predican el evangelio, los mormones predican el evangelio, los católicos predican los evangelios, los padres de sufrir predican el evangelio. ¿Cuántas religiones predican el evangelio? Son evangelistas, hermanos, son evangélicos. Y así hay iglesias que se hacen llamar de Dios evangélicas nomás. El diablo no te va a atacar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas un hacedor de la palabra. El tiempo está cerca. Las profecías de Jesús de Mateo 24, todas casi se están cumplidas. Por eso digo, Jesús está a la puerta. Y a muchos de ellos les va a tocar lo que les tocó a los judíos cuando Jesús llegó.
que no lo reconocieron, hermano. Esta vez no es que no lo vayas a reconocer, esta vez es que te vas a quedar. Porque Jesús va a alzar su iglesia. Y cuando venga, Él viene a juicio. La segunda venida es para juicio, no es para que tú lo veas como hijo de Dios, que Él viene aquí a la tierra. No, tú tienes que encontrarte con Él allá arriba, porque te va a alzar. Y va a pasar eso, hermano. A muchas iglesias les va a pasar eso. Viven en plena desobediencia, así con mayúsculas escrita esta palabra. Pero ellos tienen la seguridad de que se van a ir, que van a ser alzados. De ser hecho es llegar a ser, acercarse, alcanzar, portarse, cumplir, participante. Eso es de llegar a ser. No es como los evangélicos nos las pintan. De ser hecho es llegar a ser. Porque primero estamos en un proceso de formación. Y después que nacemos, es el proceso de que conozcas al Padre, de educarte, de que conozcas las Escrituras. Pero de ser hechos, dice. No de que son hijos de Dios. Aquellos que lo recibieron son hijos de Dios. No. De ser hechos hijos de Dios. O sea, de ser formados como hijos de Dios. Otra que tenemos que tener, que hay hijos de descendencia. Eso te habla en Mateo 4. Perdón, en 1 Corintios 4, 17 dice así, hablando el apóstol Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjate este hijo que lo llama Pablo. Lo llama un hijo. Dice Pablo, ya que muchos no le ponen como excusa de que Cristo era Dios, de que Cristo era Dios. Pablo dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y es por eso dice, lo manda a Timoteo, que es mi hijo amado, el cual le enseñará mi proceder con respecto a Cristo. Y parece que este Timoteo era un hijo fiel con respecto a la enseñanza de Pablo. Porque Pablo hablaba de Cristo, pero él no hablaba de Cristo y vivía como él. O vivía como cualquier otro hombre común y corriente. Pablo hablaba de Cristo y vivía como cristiano aquí en la tierra. Vivía como hijo de Dios. Y lo manda a Timoteo para que les recuerde a ellos cómo él camina. Y si lo manda a él es porque está viendo que obedece también a él como se le ha enseñado. Pero en estos tiempos, hermano, con tantas religiones, con tantas denominaciones, es que todos hablan de Dios. Solo métete y sumérgete en las cosas de Dios. Sumérgete. Siempre te voy a decir esta palabra: sé detallista. Que por no ser detallista es que la iglesia está como está. Las iglesias están como están. Jesús
esos detalles en su iglesia. Porque dice que él viene por una iglesia sin mancha. Es decir, que tu traje puede estar muy limpio. Pero si tienes una manchita te vas a quedar. Por muy chiquita que sea, te va a quedar, te vas a quedar. No, te vas a quedar. Y si estás blanco y no tienes una manchita, pero estás arrugado, tu carácter que no ha permitido que sea formado, te vas a quedar. Esto no es cuestión de que yo soy así. Es que no puedo cambiar, es que tienes que cambiar. Porque esas son las arrugas que Dios no quiere ver en la iglesia. Por eso Él te enseña que seas manso y humilde. Que a pesar que tengas que enojarte con alguien, que esa ira no te dure 24/7. Que esa ira no solo te dure 24/7, sino todos los días, hermano. Donde tu carácter no cambia para nada. Que si tú te enojas con alguien, reconcíliate con ese alguien antes de irte a acostar, si es posible. Pedir perdón. Esas son las arrugas que a veces nosotros las dejamos. En Gálatas 4:31 nos muestra que nosotros somos hijos de descendencia, dice. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No sé qué religión un día me encontré que dice que nosotros tenemos una madre arriba. Sí, literalmente, una madre. Porque aquí dice, esa es la Nueva Jerusalén, la madre de nosotros, no es la iglesia. Cuando dice la Escritura aquí, es que nosotros somos descendientes de la promesa de Dios. Que no somos hijos de esclavos para estar sometidos otra vez aquí a este mundo. Somos hijos de descendencia porque somos de la fe de Abraham. Que procreó a Isaac por medio de esta mujer. Por eso Dios dice, echa a la esclava y a su hijo, porque los dos no van a heredar juntos. Yo tengo una promesa para él allá, pero que son de las promesas de la descendencia de Abraham, es diferente. Y algún día vamos a hablar que Dios habla que le va a dar descendencia a Abraham. Le habla de 3 descendencias, hermano. Del polvo de la tierra, de la arena del mar, las estrellas en los cielos. Y nosotros somos que ser de la descendencia de las estrellas de los cielos, del cielo. Son las espirituales, son las de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos desobedientes también, el polvo de la tierra y la arena del mar. Muchos del cuerpo que le dan rienda suelta a la carne, muchos de las almas que son almáticos, que todavía no se despegan totalmente del mundo, pero muchos que se han despegado ya son las estrellas en los cielos. Entonces, de esa descendencia, de la libre, tenemos que ser nosotros. Como iglesia, caminar como hijos de Dios. Dios, hermano, Dios quiere esto, no es optativo. Dios es la divinidad divina, suprema, el Señor Dios. Saber cuál es el nombre de Jesús. Y así como Jesús estuvo aquí, en este mundo, Él no participó de esta carne. Y lo mismo, en tu nuevo nacimiento, eres la nueva criatura que está naciendo. Él no quiere que participes en la carne y en la sangre, que es el obstáculo para que tú llegues a Dios. Porque el que camina en esto es porque el pecado lo ha vencido.
Pero a Jesús no lo venció, porque no le dio rienda suelta. Recordemos que Jesús también fue tentado. Como ser humano también lloró, se humilló, la pasó muy mal también aquí en la tierra. Pero dice la Escritura que Él intercedía por nosotros. A nosotros no nos debe de vencer nada de esto. Y hablando de obediencia, hermano, la obediencia, hermano, es el combustible de la fe. Porque la fe sin obra es muerta. Y la obediencia es el combustible. Y cuando tú estás obrando, estás activando esa fe. Y en fin, hermano, para terminar esto te digo, ese es un verdadero hijo de Dios sin tinieblas. Las tinieblas van a estar ahí. Hemos hablado que las tinieblas van a estar ahí. Por eso muchos cristianos llegan a caer, llegan a apartarse de Dios porque se dejan vencer por lo que tienen ahí. Y Dios lo permite para que nosotros tomemos la decisión. Apartarnos del mal, hermano, apartarnos del mal. Es por eso que nuestra vida cotidiana debe de ser en oración, hermano. Si es posible, aún cuando estés caminando o pensando, meditando en las cosas de Dios. Si estás recién entrando al Evangelio, coge un versículo bíblico que te haya impactado y medita en él. Y habla de él cuando puedas. O háblale a alguien. Pero tu mente tienes que mantenerla ocupada, pero en las cosas de Dios. Si nosotros no tenemos incluso una vida de oración a Dios, difícilmente, sí. Porque dice las Escrituras que el Espíritu está dispuesto. O sea, hay algo en todo y cada uno de nosotros, que es el Espíritu que está dispuesto a cambiar. ¿Por qué? Porque es de Dios. Porque ese Espíritu regresa a Dios. Pero la carne es débil, dice. ¿Y cómo se fortalece todo eso? Es en oración. Oración de todos los días. No nos podemos descuidar eso. Es como que... es como cuando nosotros almorzamos todos los días, hermano. Si un día no almorzamos, ya nos sentimos un poquito mal, un poquito incómodos cuando no almorzamos. No quiere decir que nos vamos a morir, pero nos sentimos mal. Pues así mismo nosotros tenemos que orar todos los días. Meditar en Dios. Como digo, meditar en Dios. Tener la mente de Cristo. Porque meditar en Dios es pensar en cosas buenas nomás. En cosas que Dios nos enseña, en cosas que Dios nos ha dado, en las promesas de Dios, en creerle a Dios, hermano. Es la manera que tú vas a empezar a creer en esas cosas locas que dice el mundo que nosotros caminamos. En esas cosas que ellos no entienden, que tú también un día no entendiste. Pero cuando tú estás ahí, tú vas a entender lo que es Dios. Porque hay muchas cosas que yo te hablo de Dios que no precisamente Dios me puso un hombre ahí y me dijo todo. Me puso uno, sí, pero me dio parte, me da parte y me sigue dando parte. Y de ahí yo cojo y me da otra. Sobre esa me da otra. Y tú empiezas como a edificar sobre eso. Y empiezas a decir, es verdad, tiene razón. Ni cómo refutar esto. Ni cómo decirle está mal esto. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Estás obedeciendo a Dios. Dios quiere tu esfuerzo. Dios quiere también tu sacrificio. ¿Sabe por qué le llama sacrificio a Dios? Porque Dios sabe que no es fácil obedecerle a Dios. Cuando se ha vivido en este mundo, cuando se ha saboreado el pecado de este mundo, Él sabe que es difícil. Por eso le llama sacrificio. Y es a través de ese sacrificio que tú te vas a fortalecer. Que no le das rienda suelta a aquella oscuridad que muchas veces te invade, que es tu carne.
Pero cuando tienes, yo te digo una cosa como experiencia, que cuando tú tienes la mente enfocada en Dios, aunque esa oscuridad está ahí, tú no tienes tiempo para ella. No le vas a dar rienda suelta. Que Dios me lo bendiga a todos. Que el Padre de luz inunde sus corazones y verdaderamente ustedes empiecen a hacer lámpara para Dios, para que Él pueda alumbrarlos y guiarlos por cualquier camino, por muy oscuros y turbios que sean, para que no se dejen dominar de esta oscuridad. Cristo los ama y yo también.